Bueno, vamos a hablar de neoplasias o tumores, que son sinónimos, ¿sí? Es exactamente lo mismo decir neoplasia o decir tumor. La idea de este video es darle los conceptos generales y globales de lo que es un tumor, hablando de las diferencias del tumor benigno con el tumor maligno, cómo se comporta y cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, para que ustedes puedan entender cada uno de los tumores que vamos a ir viendo dentro de la patología o dentro de esta materia que es patología. La idea es hacer este video con los conceptos generales de lo que es un tumor o una neoplasia, antes de hablar del cáncer de pulmón, que es el primer tumor que vamos a ver en esta materia. Entonces vamos a empezar con las definiciones. ¿Qué es una neoplasia o un tumor? Se define como una masa de tejido anormal cuyo crecimiento excede al tejido sano, que se produce por la proliferación descontrolada de las células. Para explicarlo un poquito, en un tumor lo que ocurre es que las células empiezan a multiplicar en forma descontrolada. Se pierde el control del freno al crecimiento. La multiplicación celular está continuamente frenada y hay un control sobre ese freno. Bueno, en un tumor se pierde el freno y las células empiezan a multiplicar en forma descontrolada y empiezan a formar una masa de tejido anormal. ¿Sí? Cuyo crecimiento excede al tejido sano, es decir, que va a aparecer como un bulto dentro de un tejido sano. Esta masa carece de finalidad, es siempre patológica y lo más importante es que compite con el tejido normal por el alimento. Y es por esto que los tumores o el cáncer produce la muerte de las personas o de los pacientes, porque las células tumorales desparramadas por todo el cuerpo consumen toda la energía del paciente y las células de los tejidos sanos se quedan sin capacidad o sin energía disponible. Por lo tanto, la persona en un estadio final de cáncer termina muy adelgazada y la muerte se produce por esto, ¿sí? Porque las células tumorales consumen toda la energía. Bien, ¿cuál es el origen de las neoplasias? En toda neoplasia el origen es un daño genético. En realidad lo que está ocurriendo son mutaciones genéticas. Estas mutaciones lo que hacen es inhibir a los genes que suprimen el crecimiento y estimular a los genes que promueven dicho crecimiento. En pocas palabras, como hablamos en clase, es lo que hace frenar la apoptosis, que es la muerte celular programada, y estimular a la continua multiplicación celular. ¿Por qué pueden ocurrir estas mutaciones genéticas? Por dos vías. Pueden ser adquiridas por acción de agentes ambientales, como virus, radiación, productos químicos, o pueden ser heredadas de padre o madre hacia el hijo. Para dar un ejemplo que todos conocemos, el humo del cigarrillo, que puede ser un producto químico, al irritar a los alvéolos pulmonares puede producir, o a la pared bronquial, puede producir la mutación de una de sus células y a partir de ahí el cáncer de pulmón. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la radiación solar o la luz ultravioleta que puede afectar los rayos del sol que pueden afectar y producir cáncer de piel, como el virus, por ejemplo, el virus del papiloma humano que produce cáncer de cuello uterino. Lo que hacen estos agentes es dañar a los tejidos y en la reparación de dichos tejidos, cuando se empiezan a reparar, se produce una mutación en alguna célula y esa mutación termina generando el cáncer. Cuando son heredadas, bueno, viene transmitida la herencia de padre o madre hacia el hijo. Bien, entonces acá en este gráfico vemos cómo una célula se divide en dos células hijas que son sanas y cada una de estas se divide en células hijas, hasta que la última célula en este caso tiene una muerte celular programada. Acá esto está está en otro idioma, está en portugués creo, pero no importa. Lo importante es que llega un momento que la última estirpe se muere. Pero si en algún momento entra la mutación, como en esta célula, y esta célula se altera genéticamente, se transforma en una célula tumoral. Y esta célula tumoral empieza a tener mitosis en forma descontrolada y empieza a generar un tumor o una neoplasia. Es una masa de tejido que va creciendo sin ningún sentido. El tema es que todas estas células que se están formando van a consumir la energía de la persona y terminar en algunos casos con la muerte. Entonces acá en esta diapositiva vamos a ver los dos tipos de neoplasias que tenemos, que se dividen en dos grandes grupos, las neoplasias o tumores benignos y las neoplasias o tumores malignos o cáncer. Un cáncer es un tumor maligno, no existe el cáncer benigno. Existen tumores benignos y cáncer. Para hablar de cómo se nombran la nomenclatura, se usan dos sufijos. Para los tumores benignos, el sufijo oma. Por ejemplo, un tumor benigno de grasa es lipoma.
Un tumor benigno de tejido conectivo de fibroblastos, fibroma. Un tumor benigno de arterias, angioma. En cambio, cuando el tumor es maligno, el sufijo es sarcoma. Para el mismo ejemplo, en vez de ser un lipoma, que es un tumor benigno, si es un cáncer se llama liposarcoma. Si es un tumor de fibroblastos es un fibrosarcoma, o de arterias un angiosarcoma. Entonces, si termina en oma es benigno, si termina en sarcoma es maligno. Bien, y antes de ver las características, vamos a cortar este video y se los hago en el otro para que no sea tan largo.